Y entonces en el error estándar solo era de aplicar la fórmula que es S sub E igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado dividido n menos 2. Y a ellos les pedí también el error de correlación, si no estoy mal, pero eso no lo habíamos visto. Entonces la interpretación del error de estándar de la estimación es lo que vamos a ver hoy. Y el uso del método abreviado para calcular el error estándar de estimación. Bien. Bien. Un método abreviado para calcular el error estándar de estimación. Pues como hemos visto en otras ocasiones, acá lo que se pretende es utilizar una fórmula con datos que lo vamos a generar en la tabla, en una tablita como la hemos venido haciendo, que al final pues los resultados deben de ser similares. En este caso, la fórmula sería S sub E, sería la raíz cuadrada de la sumatoria de Y al cuadrado menos A por la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X por Y dividido n menos 2. ¿Sí? Esa sería la fórmula que ustedes también como alternativa pueden utilizar para calcular el error estándar de estimación. En la fórmula anterior que vimos el sábado anterior al examen, era S sub E igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos Y' cuadrado dividido en n menos 2. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas ustedes pueden usar. Esta se le denomina método abreviado, pero al final ustedes, si se dan cuenta, pueden utilizarla ambas como se les pueda facilitar. Donde X es el valor de la variable independiente, Y es el valor de la variable dependiente, A es la ordenada de Y de la ecuación, B es la pendiente de la ecuación de estimación y N el número de puntos. ¿Sí? Entonces, esos valores ustedes ya los van a conocer, o sea, se los da el problema. El problema les da X, les da Y, ¿sí? Les da la fórmula de cómo encontrar A, les da la fórmula de cómo encontrar B. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es el cálculo dice cálculo del numerador de la fracción en la ecuación que acabamos de ver. De la ecuación de S sub E raíz cuadrada de sumatoria de Y menos Y'. Bien.
Si tenemos estos valores de X y de Y, cinco, 3, 3 y 1, y Y es 7, 7, 6 y 4. Si se dan cuenta, estos son los valores del ejemplo donde la directora quería saber cuánto era lo que iba a gastar de reparación de los camiones antiguos, ¿se recuerdan? Bien, Y', nosotros dijimos, si se recuerdan, que era 3.75 más 0.75 de X, ¿sí? Entonces acá nosotros teníamos que hacer 3.75 más 0.75 de X. ¿Qué X? Esta X que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros colocamos acá 5. Luego en la otra era 3.75 más 0.75 de 3. 3.75 más 0.75 de 3. Y 3.75 más 0.75 de 1. Eso es para encontrar el valor de Y'. Luego dijimos que el error individual era Y menos Y'. ¿Y cómo lo calculábamos ahí? Era decir Y está acá. Y es este valor. Entonces nosotros venimos y restamos este valor de Y menos el resultado que teníamos acá. Y entonces decimos 7 menos 7.5 igual a menos 0.5. Luego 7 menos 6 igual a 1. Luego 6 menos 6 igual a 0. Y luego 4 menos 4.5 igual a menos 0.5. ¿De sumatoria ahí cuánto era? 0. Pero luego nosotros tenemos según la ecuación que Y menos Y' al cuadrado según la ecuación que mencionamos hace un momento, decimos que esta resta de acá, al elevarlo al cuadrado, ¿cómo nos queda? Este valor negativo se convierte en positivo. Entonces la sumatoria, ¿cuánto sería acá? 1.50, ¿sí? Entonces, esa es la suma de los cuadrados de los errores, ¿sí? Suma de los cuadrados de los errores. Bien, si se dan cuenta, ahí ya tenemos los valores que nos da el problema. Pero, si nosotros venimos y utilizamos la ecuación abreviada, ¿qué valores nos haría falta ahí? X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado. Entonces nosotros venimos los voy a poner aquí abajo. X por Y
x cuadrado y y cuadrado. X por y es multiplicar 5 por 7, 35, 3 por 7, 21, 3 por 6, 18 y 1 por 4, 4. Luego x cuadrado, ¿cuál sería? 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9, 9 y 1. Y y al cuadrado sería 49, 49, 36 y 16. Como la fórmula abreviada es sumatorias, entonces acá las sumatorias de x, y, ¿cuál sería, jóvenes? A ver, apóyenme ahí, uno que me sume los x por y, otro que me sume los x cuadrado y otro que me sume los y cuadrado, por favor. ¿Cuál sería la sumatoria esta de aquí, la primera? 78. 78. ¿Y la x cuadrado? 44. 44. ¿Y la y cuadrado? 150. 150. Bien. Si se dan cuenta acá, lo único que agregamos, de acuerdo al problema anterior que habíamos visto, es la columna de la y cuadrada, porque lo pide la fórmula abreviada. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituirlo en la ecuación abreviada, que era sumatoria de y cuadrado menos a por sumatoria de y menos b por sumatoria de xy. Todo esto dividido en menos 2. Entonces, ¿esto a qué es igual? La sumatoria de y cuadrado sería 150. Ahorita me quito para que lo pongamos. El valor de A es 3.75. Por la sumatoria de y, ¿cuál es la sumatoria de y aquí? 14, 26, ¿no? 24. Y la sumatoria de x sería 8, 12. Bien. Dice A por la sumatoria de y. A, ustedes ya saben que es la ordenada de y es 3.75 y la sumatoria de y es 24. Menos b. ¿Quién es b? 0.75. Por la sumatoria de x, y, 78. Dividido n-2. n-2 es 1, 2, 3, 4, menos 2. ¿Y cuál sería el resultado de esta operación? Esta sería la raíz cuadrada de 150 menos 3.75 por 24. ¿Cuánto es, jóvenes? 90. 90. Menos 0.75 por 78. 58.5. 58.5. Dividido 2. Fíjense que la raíz abarca todas. Entonces, ¿esto a qué es igual, joven? A la raíz cuadrada de 150 menos 90, 60. 60 menos 58, 5, 2.5. Así es, va. 1.5, perdón. 1.5 dividido 2, 0.75.
La raíz de, vamos a poner aquí, y el error estándar sería la raíz cuadrada de 0.75, ¿cuánto les da? 0.860. 86.6. Pero como recuérdense que ahí la respuesta es en cientos, entonces ahí, ¿cuánto sería? 86.60. 86.60. Entonces, si pueden ustedes darse cuenta, es el mismo resultado obtenido usando la otra ecuación, la ecuación de y menos y'. Pero, si usted se da cuenta, ¿cuántos pasos se ahorró ahí? Realmente se los dejo a criterio suyo. ¿Cuál de las dos fórmulas? Ahora me van a preguntar ustedes, Inge, mire, ¿y cuál de las dos fórmulas usamos? La que usted considere que se le hace más fácil. ¿Sí? El resultado, si usted se da cuenta, es el mismo. En el examen tuvieron, no les puse 0, pues, pero se los dije antes del examen. El problema, si a ustedes les dice cuánto es el valor y le están usando en cientos de dólares, entonces el resultado lo deben de dar en, por ejemplo, en este caso, 86.6. ¿Sí? Entonces algunos me pusieron este resultado y aquí a la par me pusieron en cientos de dólares. Sí, pero ¿cuánto es? O sea, tenían que calcularlo, se los dije. Antes del examen les dije, lo deben de calcular y lo deben de colocar. ¿Se recuerdan? ¿Verdad, Ashley? Y era así. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Emilio. ¿Tiene alguna duda? Emilio. No, no. Entonces, si se dan cuenta acá, lo único que deben hacer ustedes es 1, 2, 3. 3 cálculos. El cálculo de x por y, de x al cuadrado y el de y al cuadrado. Obviamente ustedes para encontrar el valor de a y b, pues tienen que usar para el cálculo de b la fórmula de la pendiente y para el cálculo de la ordenada de y, que es a, pues la fórmula de a para encontrar los valores estos. ¿Sí? Ya no tendrían ustedes que hacer estas dos columnas, sino que aquí los pasos que se van a ahorrar serían estas dos columnas. A ustedes les dan x, les da y, entonces calculan x por y, x cuadrado y cuadrado, y ya lo meten en la fórmula. Para encontrar a y b, pues solo utilizan la ecuación de a para encontrar a y la ecuación de la pendiente. Encuentran la pendiente y ya lo colocan acá. ¿Ya? Realmente esas son estas dos columnas que ustedes se ahorrarían. Pero ya los dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Cómo vamos a interpretar los resultados de estos cálculos? La interpretación del error estándar de la estimación. Si ustedes se dan cuenta, al principio yo les dije que el cálculo del error estándar era similar al de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, como se daba en ese caso de la desviación estándar, mientras más grande sea el error estándar de la estimación, mayor será la dispersión de los puntos alrededor de la línea de regresión. ¿Sí? Mientras más grande sea el resultado del error estándar de estimación, mayor será la dispersión alrededor de la línea de regresión. De manera inversa, S sub E dice igual a 0. Esperamos que la ecuación de estimación sea un estimador perfecto.
de la variable dependiente. En ese caso, todos los puntos caerán directamente sobre la línea recta, ¿sí? O sea, ya no van a ser, digamos, puntos blancos, sino que van a ser puntos negros, porque quiere decir que van a estar sobre la línea recta. Y entonces ahí cuando ese es igual a 0, pues no hay dispersión, no hay variación, no hay error. Entonces los puntos están sobre la recta. Esa es realmente la interpretación. ¿Dónde vamos a usar el error estándar de estimación? Lo vamos a usar como una herramienta de la misma forma que podemos usar la desviación estándar, suponiendo que los puntos observados siguen una distribución normal alrededor de la recta de regresión. Entonces podemos esperar encontrar el 68% de los puntos dentro de más menos 1S o más menos 1 error estándar de la estimación del 95.5 de los puntos dentro de más menos 2S y el 99.7 de los puntos dentro de más menos 3S. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En la siguiente figura, el error estándar de estimación se mide a lo largo del eje Y no perpendicularmente desde la recta de regresión. ¿Cómo es eso? Tenemos esto. Y entonces vamos a tener esta más gruesa. Entonces, en la primera decimos que vamos a tener en esta un más menos 1S equivalente al 68% de todos los puntos debe caer en esa región. ¿Sí? Hagamos de cuenta que tenemos esta, ¿sí? Los que caen dentro de esta región van a tener esta fórmula, más menos 1S, o van a tener esa desviación, más menos 1S, que significa que es el 68% de todos esos puntos que van a caer dentro de esta zona. Bien. Luego decimos, vamos a poner esta aquí. Esta va a ser más menos 2S y esta va a ser más menos 3S. La 2S decimos que va a ser el 95.5% de todos los puntos. Lo mismo acá, de todos los puntos debe caer
en esta zona. Mientras que para esta, ¿qué dijimos? El 97, ¿qué? ¿Qué porcentaje era el que caía ahí? 99.7. 99.7. Muy bien. De todos los puntos van a caer en esa zona. O sea, todos los puntos que caigan en esta zona van a tener un 99.7%, o sea, más menos 3S, o sea, 3 veces la desviación. Entonces nosotros decimos, acá debemos establecer las suposiciones necesarias, ya que pronto haremos algunas afirmaciones. Entonces, ¿qué suposiciones debemos decir? Dice, número 1, los valores observados para Y tienen distribución normal alrededor de cada valor estimado de Y'. Número 2, la varianza de la distribución es alrededor de cada valor posible de Y' es la misma. Entonces, si esta segunda suposición no fuera cierta, entonces el error estándar es un punto de la recta de regresión y podría diferir del error estándar de otro punto. Entonces, para este cálculo, para encontrar estos puntos, ¿qué debemos hacer? Vamos a calcular el intervalo de confianza para la estimación o el valor esperado. Entonces, si nosotros decimos que el error estándar de la estimación es la herramienta estadística que podemos usar para hacer afirmaciones de probabilidad acerca del intervalo alrededor del valor estimado de Y', dentro del cual cae el valor real de Y, entonces decimos, como lo indica acá, en esta figura. Podemos ver entonces, por ejemplo, que hay una seguridad del 95.5% de que el valor real de Y' caerá dentro de dos errores estándar del valor estimado de Y'. Entonces vamos a llamar a estos intervalos alrededor de Y' estimada intervalos de confianza, ¿sí? Estos van a ser los intervalos de confianza, de acuerdo a los puntos que caigan según los valores y los datos calculados, ¿sí? Bien. Si ven, tienen la misma función que los intervalos de confianza que vimos en métodos estadísticos 1, que espero se recuerden. Ahora bien, si lo vamos a aplicar al problema del Departamento de Salubridad, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál era el valor de Y' ahí? Era 3.75 más 0.5 X. Esa fue la ecuación de estimación que nosotros encontramos. Entonces, sabemos que si el departamento tiene un camión de 4 años de antigüedad, predecimos que tendrá un gasto de reparaciones anuales de $675. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando el camión tuviera 4 años de antigüedad, ¿qué pasaba? Entonces, estos 4 años los sustituimos acá. Y entonces acá la fórmula se convierte en 3.75 más 0.5 por 4, que era el valor de X. Y Y' era igual entonces a $675. O lo mismo que era 3.75 más, perdón, aquí era
.75, ¿no? Vamos a irnos acá. Era .75x, sí. Entonces 4 por .75, 3. Más 3.75, 6.75. Pero como lo tenemos que dar en función de cientos de dólares, era $675. Entonces, ese era el valor, ¿se recuerdan? De el gasto de reparación para un camión de 4 años de antigüedad. Entonces, si sabemos que ese era el valor, recordará ustedes que al calcular el error estándar de estimación nos dio que era S sub E igual a 0.86, que lo acabamos de calcular, que era igual a 86.60. ¿Sí? También ya tenemos ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos ahí Y' y el error estándar, entonces ahora lo que nosotros debemos combinar serían esas dos piezas de información, dice acá. Y decir que estamos seguros aproximadamente que el 68% del tiempo de que el gasto real de reparación está dentro de más menos 1, el error estándar de estimación de Y', podemos calcular los límites superior e inferior de ese intervalo de confianza para el gasto de reparación de la siguiente manera. Entonces nosotros decimos Y', vamos a ponerlo acá. Y' más menos 1 S E es igual. Para esta fórmula se va a desprender 2. Y' más 1 SE y Y' menos 1 SE. Aquí vamos a encontrar el límite superior y aquí vamos a encontrar el límite inferior. ¿Sí? Se desprende de esta fórmula. Entonces, ¿cuál va a ser aquí los valores que vamos a utilizar? 675, que era Y', ¿sí? Más 1S. 1 por 86.6. ¿Y cuál sería el valor ahí? 761.6. En el otro caso, 675 menos 1 por 86.6. ¿Cuál sería el límite inferior? 588.40. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos con respecto a estos resultados? Que el límite superior del intervalo de precisión será de 761.40 de acá, dólares. Y en el otro, 588.4, el límite inferior. Entonces este va a ser el límite superior y este va a ser el límite inferior. ¿Sí? El límite inferior del intervalo de predicción y en el otro el límite inferior del intervalo de predicción. Entonces, si en lugar de esto decimos que estamos seguros aproximadamente que el 95% del tiempo de que el gasto real de reparaciones estará dentro de más o menos 2 errores estándar de la estimación de Y',
podríamos calcular los límites de este nuevo intervalo de confianza de la siguiente manera. Acá vamos a utilizar la misma fórmula, solo que vamos a tener un límite superior mayor y un límite inferior menor. Vamos a borrar aquí. Si nosotros ahora decimos que vamos a estar seguros de que el 95.5% del tiempo del gasto real de reparación estará dentro de ese valor, entonces, ¿qué datos son los que vamos a obtener? Los $675 más 2 por 86.6 y los 675 menos 2 por 86.6. ¿Qué valores vamos a obtener ahí? 848.20 y en el valor inferior o el límite inferior 501.80. A ver, Emilio, ¿Sí? ¿qué podemos decir de esto, de estos resultados? ¿Respecto a qué? Con respecto a que, digamos, acá usted está calculando de que el 68% de sus gastos van a caer en esta área de su gráfica, que usted está seguro que ahí van a caer sus gastos o que van a tener un 95.5% de certeza que van a caer dentro de estos gastos. Recuérdense que como mencioné anteriormente, estos son datos de predicción. O sea, usted no sabe, pero usted tiene una certeza o está seguro, dependiendo de cómo tenga su camión, de que de que va a tener un 68% de falla, por lo cual su gasto va a estar dentro de este rango. Mientras que acá, usted dice que tiene un 95.5% de que los gastos van a caer en estos límites. Y entonces sus resultados son estos. Estos son sus gastos de reparación contra estos. ¿Qué me pueden decir de esto? Pues obviamente dice que el más menos error 2 me da más límite, más rango que el de 1, ¿no? Ajá. Tengo más rango. Recuérdense que aquí lo que estamos diciendo es de que estos valores aplican para los intervalos de confianza para la estimación basados en una distribución normal. O sea que el 68% para 1S, el 95.5% para 2S y el 99.7% para 3S. Esto es solo para muestras grandes. Entonces esto es cuando n es mayor a 30. Si eso es cierto, entonces en este problema nuestro tamaño de muestra es demasiado pequeño. N, ¿qué valor era? Era igual a 4. Por tanto, nuestras conclusiones son inexactas. Pero de todos modos, el método que hemos utilizado demuestra el principio involucrado en los intervalos de confianza para la estimación. Entonces, haciendo una interpretación de la gráfica, lo que nos dice es de que si nosotros decimos de que tenemos el 68% de certeza de que van a caer nuestros gastos, el camión
nosotros calculamos que el 68% va a fallar, va a estar dentro de estos valores. Pero si nosotros, como ya conocemos cómo tenemos nuestro camión, queremos estar o tener una amplitud más exacta de que nos pueda fallar en un 95%, vamos a estar cubiertos por cualquier desperfecto que el camión pueda darnos, ¿sí? Suponga que la directora del Departamento de Salubridad desea tener una seguridad aproximada del 90% de que los gastos anuales de reparación caerán en el intervalo de la estimación. ¿Cómo calculamos este intervalo? Como la tabla de distribución T se concentra en la probabilidad de que el parámetro que estamos estimando caerá fuera del intervalo de predicción, necesitamos consultar la tabla 2 del apéndice en la columna de 100% menos 90%. Quiere decir que va a ser igual a un 10%. Una vez localizada la columna, buscamos el renglón para 2 grados de libertad, ya que n es igual a 4. Y sabemos que perdemos 2 grados de libertad. N menos 2 igual a 2. Entonces vamos a encontrar que el valor apropiado de t es igual a 2.92. Aquí usamos la siguiente fórmula. Y' más menos t por el error de estimación. Entonces, aquí nos dice que la directora ahora quiere o desea tener una seguridad aproximada del 90% de que los gastos anuales de reparación caerán en el intervalo de estimación. Entonces acá decimos 675 más, ¿qué valor dijimos que encontramos en T? 2.92. 2.92 por 86.6. Y en el otro caso, 675 menos 2.92 por 86.6. ¿Qué valores obtendríamos ahí entonces ahora? 927.87 en el primero. Y en el segundo, 422.13. 422.3. Entonces, si se dan cuenta, el gasto para este valor sería mayor, pero podría ser que también el gasto fuera menor. ¿Sí? Entonces, si la directora puede estar 90% segura de que los gastos anuales de reparación de un camión de 4 años de antigüedad estarán entre 422.13 y 927.87, esto es para el cálculo del camión que dijimos que íbamos a predecir de 4 años, ¿sí? Si ella está segura que el 90% de sus gastos van a ser en ese intervalo, entonces sus gastos mayor puede ser de 927 o
un inferior de 422. Si nosotros vemos, dice acá, estos intervalos de estimación es lo que se espera que ocurra. Pero se pueden calcular el error estándar exacto para intervalos de estimación S sub I. Y entonces, ¿qué datos vamos a calcular acá? Para S sub P, decimos, para el error exacto, error estándar exacto, decimos S sub P es igual a S sub E igual a la raíz cuadrada de 1 más 1 sub n, 1 dividido n, más dividido la sumatoria de x al cuadrado menos n por la media al cuadrado, la media de x, donde x sub 0 es el valor específico de x para el que deseamos predecir el valor de y. X sub 0 es el valor entonces x sub 0, ¿quién va a ser? El valor específico para el que deseamos predecir el valor de y. Para el que deseamos predecir el valor de y. Bien. Entonces, si observamos esta ecuación, esta fórmula, SP será diferente para cada valor de x sub 0. En particular, si x sub 0 está lejos de x media o x barra, entonces S sub P será grande, porque x menos x medio o x barra al cuadrado será grande. Si por otra parte x sub 0 está cerca de x y n es moderadamente grande, o sea, mayor que 10, entonces S sub P estará cerca de S sub E. Esto sucede porque 1 dividido n es pequeño, ¿sí? Entonces, decimos, y x sub 0 menos x barra al cuadrado también va a ser pequeño. Por tanto, el valor dentro de la raíz cuadrada es cercana a 1. Haciendo toda esta operación, el valor de la raíz cuadrada va a ser cercana a 1. La raíz cuadrada es aún más cercana a 1
y S sub P estará más cerca de S sub P. Entonces esto justifica nuestra utilización de S sub E para calcular intervalos de estimación de aproximación. ¿Ya? Bien, si se dan cuenta, estos temas que estamos viendo ahorita es puramente cálculo para la predicción de valores de Y. Voy a dejar unos ejercicios del ejercicio 12.1. Ejercicio 12.2. Del ejercicio 12.2 voy a subir a la plataforma algunos problemas para que me los resuelvan. Y de los temas que estamos viendo para poder entrar al análisis de correlación. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, hasta acá. Ingeniero, Estamos viendo todo lo que es puramente teoría tengo una duda. de los problemas que sí, digamos. Con respecto a la fórmula que hizo anterior de la Y' más menos T igual a estimación error estándar. ¿De Esos son, dónde tomó los 2 puntos? ¿De dónde tomó los 2.92,0? ya. Si se recuerdan, para encontrar valores estimados, nosotros dijimos que íbamos a utilizar el valor de T. Si se recuerdan en el apéndice T, esa es la T-Student. ¿Se recuerdan de métodos 1? La T-Student hay el apéndice número 2, no lo tengo acá, pero está al final de su libro. Los apéndices, si ustedes se van al apéndice 2, la tabla 2 del apéndice en la columna de 100% menos 90% les va a dar un 10%. ¿Por qué 90%? Aquí dice que la directora del Departamento de Seguridad desea tener una seguridad aproximada del 90%. Quiere decir que del 100%, usted le quita el 90% y le va a dar un 10%. Ese 10% o 0.1, ¿sí? Es el valor que usted va a localizar en la tabla, en el apéndice. Una vez localiza la columna, buscamos el renglón para 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Porque n menos 2 es igual. N dijimos que eran 4 camiones. Entonces, ¿esto a qué es igual? 4 menos 2 igual a 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en la tabla usted tal vez lo va a encontrar como GL. GL es igual a grado de libertad. Entonces, usted se posiciona en su tabla en el valor de grados de libertad 2, pero usted busca el 10% o el 0.1. Yo creo que tengo voy a compartir la tabla esa. Vemos. En esta tabla de la distribución T-Student, si usted se da cuenta, acá dice GL o grados de libertad. Entonces, si usted se posiciona en 2 grados de libertad y luego se viene a lo que le indicaba yo de 100 menos 90, porque la directora quiere los 90%
de exactitud se va en 2 grados de libertad, ¿qué valor le da? 2.92. ¿Ya lo ubicaron, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora sí. Por Sí, eso, ahora sí. por eso es de que, por eso es de que ustedes, Sara, ¿dónde encuentra usted el 10%? Sí, Restando dígame. del 100%, como la directora dice que ella está segura en un 90% de que va su camión a tener problemas mecánicos, entonces del 100% usted resta 90 y le va a quedar 10%. ¿A qué es igual 10%, jóvenes? .1. A 0.1. ¿Por qué? Porque 10 dividido 100 es 0.1. Esos conceptos básicos los deben de tener bien claros, jóvenes. Porque si les viene un problema así en el examen, ustedes ya saben dónde poder encontrarlos. Estos grados de libertad, ¿de dónde los encuentran? Como dice que el camión tiene 4 años, perdón, nosotros utilizamos 4 datos, 4 camiones, entonces los grados de libertad serían 4 menos 2, 2. Entonces nosotros buscamos en la tabla grados de libertad 2 y en la columna de 0.1 encontramos el valor que nosotros deseamos para esos grados de libertad. O sea, ahí nosotros encontramos 2.920. Ahora sí, Sara. Sí, ingeniero. Y tengo una duda porque, digamos, la directora dice que el 90% quiere estar segura. Ujú. Entonces, el 10% es como que nuestro límite de errores. ¿O cómo me lo podría explicar usted? ¿Cómo así? Si usted se La da directora. cuenta, si usted Ajá. se da cuenta acá, su área sombreada es, ¿se recuerda de métodos 1? Su área Sí, sombreada es, digamos, el valor donde debería de caer lo que usted está estimando. ya Entonces, entiendo. del 90%, el 10% sería 100 menos 90, 10. Entonces, quiere decir que dentro de estos valores, usted estaría encontrando su estimación eh, de acuerdo a los grados de Intervalos. libertad que usted está buscando para... eh, lo que sí sería bueno es recordarse o repasar de métodos 1 el tema de cómo encontrar estos valores. No sé si eh, en esta parte del libro. Bueno, en el examen lo que podemos hacer es que yo les dé los grados de libertad, uno como este problema del 90%, y que ustedes ya solo lo busquen en esta tabla y que yo les diga, según la tabla de distribución T de Student, sí saben que la distribución T Student, ¿para qué sirve? Si no, pues No. recomiendo que lo repasemos para que podamos estar claros. Si no, en el problema yo les puedo dar como que de alguna manera el dato, pero ustedes sí necesito que ustedes vengan y se vengan a la tabla para encontrar esos valores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el 95% sería 0.05. Entonces, digamos acá, el valor para T-Student sería de 4.303. Bien, ¿alguna otra duda? Vamos para entrar al tema 12.3 del análisis de correlación.
en la página 535. Del análisis de correlación dicen, es una herramienta estadística que podemos usar para describir el grado en el que una variable está linealmente relacionada con otra. Con frecuencia el análisis de correlación se utiliza junto con el de regresión para medir qué tan bien la línea de regresión explica los cambios de la variable dependiente y sin embargo la correlación también se puede usar solo para medir el grado de asociación entre dos variables. Para esto la estadística ha desarrollado dos medidas para describir la correlación entre dos variables, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. ¿Sí? Bien. Para el análisis de correlación vamos a utilizar número 1, el coeficiente de determinación. Y número 2, el coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación, que nos dice, es la principal forma en que podemos medir el grado o fuerza de la asociación que existe entre dos variables X y Y. Debido a que usamos una muestra de puntos para desarrollar rectas de regresión y nos referimos a esta medida como el coeficiente de determinación muestral. El coeficiente de determinación muestral se deriva de la relación entre dos tipos de variación, la variación de los valores Y en un conjunto de datos alrededor de la recta ajustada la recta de regresión ajustada. ¿Cuál es esa recta de regresión ajustada, jóvenes? ¿Cuál es esa recta de regresión ajustada, Emilio? No me acuerdo. Jonathan. La sumatoria de y menos y prima al cuadrado. La recta de regresión ajustada es la ecuación de mejor ajuste. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ese sí no me acuerdo. ¿Cuál es la recta de mejor ajuste? La Y prima, jóvenes. Sí les encargo que lean o que vean los videos de los temas donde vimos la recta de regresión de mejor ajuste. El término variación en estos dos casos, dice, se utiliza en su sentido estadístico usual para expresar la suma de los cuadrados de un grupo de desviaciones. ¿Sí?
Usando esta definición, entonces, es razonable expresar la variación de los valores y alrededor de la recta de regresión con esta ecuación. Entonces, la variación de los valores de y alrededor de la recta de regresión, ¿cuál va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de y menos y' al cuadrado. Esa va a ser la variación de los valores de y alrededor de la recta. La segunda variación de los valores de y alrededor de su propia media está determinada por la sumatoria de y menos y barra al cuadrado. Entonces, para el inciso A, donde dice que los coeficientes de determinación muestral se deriva de la relación entre dos tipos de variables, la variación de los valores de y alrededor de la recta de regresión ajustada y' sería la sumatoria de y menos y' al cuadrado. Y la variación de los valores de y alrededor de su propia media es la sumatoria de y menos la media de y, todo eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Sí. Ahorita, tal vez de pronto ustedes sienten que los términos que se están utilizando no los entiendan. Pero realmente a lo que se deben de preocupar es qué les está dando o sobre qué lo tienen que evaluar. Dice que la variación en la recta de regresión ajustada va a ser y'. Son temas y términos que sí tienen que tener bien claro, jóvenes. Bien claro. Y sobre su propia media, pues es sobre la media de y. Entonces, uno dice acá, uno menos la razón entre estas dos variaciones es el coeficiente de determinación muestral, que se denota como r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado va a ser igual a 1 menos la sumatoria de y menos y' al cuadrado dividido la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado. Este va a ser entonces, ¿qué, jóvenes? Nuestro coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación muestral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Dice, una interpretación intuitiva de r al cuadrado. Dice, considere las dos formas extremas en las que la variable x y la variable y pueden relacionarse. En la siguiente tabla que vamos a ver, cada valor observado de y cae en la línea de estimación, como se puede ver. Esta es una correlación perfecta. Vamos a hacer el ejercicio ahorita.
Por ejemplo, si nosotros tenemos datos y tenemos valor de X y valor de Y. Los datos dicen que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. En X dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en Y tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. La sumatoria de Y es igual a 144. ¿Cómo encontramos el valor de Y media? La sumatoria de Y dividido N. La sumatoria de Y es 144. Dividido N. ¿Cuánto es N? 8. Entonces, ¿cuál va a ser el valor acá? 18. 144 dentro de 18, dentro de 8. 18. Esa va a ser la media de los valores de Y. Bien. Entonces, si nosotros graficamos estos puntos, ¿qué vamos a obtener? Acá vamos a tener 0, 4, 8, 12, 16, 18, 20. No. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. Y en X vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Si nosotros graficamos para 1, 4. Para 2, 8. Para 3, 12. Para 4, 16. Para 5, 20. Para 6, 24. Para 7, 28 y para 8, 32. Entonces, ¿qué decimos? Y nuestro valor medio cae en 18. ¿Sí? Cae en 18. Entonces, para establecer el coeficiente de determinación de la muestra para la recta de regresión de esta figura, primero calculamos el numerador de la fracción en la ecuación que vimos de la sumatoria de y menos y' al cuadrado. ¿Y cuál va a ser esa? Nosotros venimos y decimos
que la variación de los valores de y alrededor de la recta de regresión es sumatoria de y menos y' al cuadrado. Entonces podemos encontrar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valor sería ahí el valor de la sumatoria de y menos y'? ¿Cómo Es lo? cero. Sí, dígame. Es cero. 0. ¿Por qué? Porque los valores caen sobre la recta. Entonces ahí no hay variación. Entonces, y menos y' aquí, la sumatoria de esa, o sea, para encontrar la sumatoria de y menos y' va a ser 0. Entonces la sumatoria sería la sumatoria de 0 al cuadrado va a ser igual a 0. Para encontrar la sumatoria de y menos y medio al cuadrado, que va a ser igual. Vamos a calcular y menos y medio. Entonces y, se vienen a su tablita y meten una columna ustedes acá. Y menos la media de y, ¿cuál va a ser? Y lo tienen acá. Y media la tienen acá. Entonces vienen y dicen 4 menos 18, ¿sí? Al cuadrado, porque aquí les dice el cuadrado. Entonces va a ser igual. 4 menos 18 les va a dar menos 14 al cuadrado. 196. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Y menos. Sí, sí, O sea que tienen que ser valores absolutos. ¿Cómo así? Porque es menos 14. Al cuadrado es menos 198. 190 y algo. Usted lo está poniendo en positivo, por eso le preguntaba si eran valores absolutos o no. 4 menos 18. Menos 14. 14. Al cuadrado, Emilio. Todo valor negativo al cuadrado, jóvenes, ¿a qué resultado les da? Aquí en la calculadora me da negativo, por eso le Es decía positivo. absoluto. Positivo. Positivo. Si ustedes colocan sus valores negativos entre paréntesis, eso se los dije en métodos 1. ¿Se recuerdan? Si ustedes colocan valores negativos al cuadrado, el resultado va a ser negativo. Si ustedes colocan en su calculadora valores negativos entre paréntesis, así como está acá, les da positivo. Si usted hace la prueba, Emilio, coloque en su calculadora entre paréntesis menos 14, ¿qué valor le da? Sí, a eso. ¿Ah? Sí, a eso. Va. Entonces, si algo he estado observando, jóvenes, es de que acá, de lo que estamos viendo, hay temas de estadística 1. Entonces, sí necesito que lo pasen o lo lean para que estos temas no se les complique y no se pierdan. Porque acá, si van conmigo y van siguiéndome, esta operación es simple operación matemática. Un valor negativo al cuadrado les va a dar un valor positivo, 196. Y así sucesivamente, si ustedes vienen y hacemos el resto de cálculos acá, 8 menos 18
les va a dar menos 10 al cuadrado, les va a dar 100. 12 menos 18 les va a dar 6 al cuadrado, les va a dar 36. 16 menos 18 les va a dar 2 al cuadrado, les va a dar 4. 20 menos 18 les va a dar 2 al cuadrado, 4. 24 menos 18 les va a dar 6 al cuadrado. 10 al cuadrado. Y 14 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, la sumatoria de y menos y medio al cuadrado, ¿cuánto les va a dar, jóvenes? 672. 672. Entonces, la sumatoria de y menos y medio al cuadrado es 672. Ahora bien, ¿qué nos dice la ecuación entonces? Al sustituir los valores en la ecuación que vimos, podemos encontrar que el coeficiente de determinación de la muestra es igual a más 1. ¿Por qué razón? R al cuadrado es igual a 1 menos la sumatoria de y menos y' al cuadrado es 0 dividido 672. Todo número 0 dividido dentro de un número, ¿qué valor les da, jóvenes? 0. Entonces esto es igual a 1 menos 0. R al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? El coeficiente de determinación de la muestra cuando hay una correlación perfecta es igual a 1. ¿Sí? De hecho, R al cuadrado es igual a más 1. Siempre que la recta de regresión sea un estimador perfecto, como este. ¿Sí? ¿Cuándo les va a presentar un valor diferente? Cuando ustedes tienen valores alrededor de la recta. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Entonces, una segunda forma extrema en que las variables x y y pueden relacionarse es aquella donde los puntos podrían caer a distancias iguales en ambos lados de una línea de regresión horizontal. ¿Sí? Ese tema lo vamos a ver el próximo día de clases. Espero que esto les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Sara. No, sí, entendí. ¿Todo claro? Bien. Yo creo que nos perdimos un poco en la parte de cómo o qué valores vamos a sustituir o encontrar o calcular, pero realmente creo que las fórmulas y las ecuaciones están bien.